qué privilegio poder trabajar y poder hablar sobre estos temas que son tan fundamentales en nuestra vida. Qué lindo poder verlos, qué lindo que haya tantas personas interesadas en cómo trabajar nuestras emociones, nuestros pensamientos, aquellas cosas que nos cargan. Así que bueno, me tocó un tema que es espectacular, que tiene que ver con la ansiedad, y me gustaría, antes de arrancar con la definición de qué es ansiedad, con cuál es la función y demás, me gustaría que arranquemos por un power, que es el primer power de cómo se van a generar las emociones. Nosotros vamos a hablar de ansiedad, y ansiedad ahora vamos a ver lo que implica. Entonces, vamos a empezar con este power. Yo por ahí voy a estar medio mirando para arriba porque es donde tengo los slides. Lo primero que necesitamos saber es cómo se generan las emociones. Nosotros hablamos de ansiedad, vamos a hablar como una respuesta emocional, ahora voy a adentrarme en el tema, pero ¿cómo se generan las emociones? Las emociones, lo que nosotros sentimos, se genera a partir de lo que yo pienso. Entonces, arranca del pensamiento. Un pensamiento genera una determinada emoción, y esa emoción genera determinada conducta, y esa conducta retroalimenta el pensamiento. Esto va a ser fundamental entenderlo ya de entrada, y esto es muy profundo, ya lo vamos a ir viendo, porque parte de lo que nosotros tenemos en nuestra mente, parte de lo que nosotros tenemos como creencia, y a partir de ahí se va a generar diferentes emociones de acuerdo al pensamiento que yo tenga, y de acuerdo a esa emoción va a ser la conducta que voy a tener, y de acuerdo a eso va a ser el pensamiento que voy a tener. Entonces, ahora sí vamos a qué es la ansiedad y cuál es la función. En realidad, la ansiedad es una respuesta emocional que aparece cuando nosotros interpretamos o percibimos una situación como amenazante, ya sea por un peligro real o por algo que nosotros percibimos. Entonces, frente a esa situación, se activa una emoción que es el miedo, y como respuesta emocional es la ansiedad. Entonces, es una respuesta emocional frente a algo que yo interpreto como algo peligroso, como una situación que me va a amenazar a mí. Y en realidad, ¿cuál es la función? La función es adaptativa. Nos ayuda a protegernos de los peligros, funcionaría como una respuesta defensiva que va a prepararnos para responder. ¿Y cómo vamos a responder? La respuesta de nuestro cuerpo es de lucha o huida. Ahora voy a poner un ejemplo. Si yo entraba preguntándoles, ¿la ansiedad es buena o mala? ¿Qué hubiesen dicho? A ver, Lau, ¿qué es mala? Ahí, ¿qué es mala? ¿Quién otra? Ay, Marisa, qué lindo verte. ¿Qué es mala? Bueno, fíjense que la mayoría de las personas, cuando hablan de ansiedad, lo ven como algo negativo. Y en realidad es una respuesta emocional que a nosotros nos permite responder de manera adaptativa, sana, nos preserva. La función es para preservarnos, generando un tipo de respuesta. Y la respuesta que podemos generar es de lucha o huida. ¿Cómo sería esto con un ejemplo? Supónganse que nosotros vamos caminando y vemos a una persona que nos viene a robar o quiere robarnos. Mi interpretación es que la persona me va a robar. Entonces, a partir de ahí se activa la emoción del miedo y comienza un proceso de ansiedad en mi cuerpo, que ahora lo vamos a ver, donde se va a manifestar y demás. Y esa respuesta adaptativa lo que me va a permitir es accionar. Si veo que me vienen a robar, quizás puedo huir, correr, o puedo atacar, ¿sí? Me defiendo. Entonces, fíjense que en realidad es la ansiedad normal, me ayuda, me preserva. Otro ejemplo que podemos ver es que nos activa en situaciones como, por ejemplo, si yo tengo que dar un examen,
si tengo que presentar un proyecto en el trabajo, por ejemplo, no sé, tengo que rendir o estudiar, entonces lo que me va a permitir es que yo esté activa, esté proactiva, no me duerma, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a estar? Concentrada en el proyecto, concentrada en aquello que yo tengo, porque si no lo hago va a ser un peligro para mí. ¿Se dan cuenta cómo en diferentes situaciones se activa la ansiedad, pero la ansiedad se activa en relación a lo que yo percibo como amenazante, como peligroso, o como una situación que yo tengo que afrontar? En el caso de si voy a una reunión de trabajo, por ejemplo. Bien, entonces, ¿dónde se expresa? ¿En qué lugar se expresa? ¿Sí? Nosotros tenemos 3 niveles en donde se expresa. El nivel fisiológico, el nivel cognitivo y el nivel conductual. Esos 3 niveles, el nivel fisiológico tiene que ver con lo corporal, con lo que me pasa internamente. El nivel cognitivo tiene que ver con los pensamientos, con las creencias, con las imágenes, ¿sí? Pero cuando hablamos de lo fisiológico, ¿qué es lo que pasa? Dice, se manifiestan sensaciones internas, nervios, temblores, taquicardia. Cuando yo percibo una situación de riesgo, se va a activar mi sistema de alarma. Y eso va a dar pasos a un montón de cambios fisiológicos para ayudarnos a responder a esa situación. ¿Cuáles son esos cambios fisiológicos? Miren, cuando nosotros percibimos una situación como amenazante, ¿saben lo que pasa en mi sistema, en la parte corporal? Empiezo a tener taquicardia, el corazón se acelera. ¿Por qué? Porque está bombeando mucho más sangre y más oxígeno para que mi cerebro pueda reaccionar rápido frente a esa situación. ¿Qué otros cambios aparecen fisiológicamente? Esta primera parte puede generar un poco de aburrimiento en el sentido de que son cuestiones técnicas, pero estamos entendiendo lo que está pasando internamente cuando yo estoy percibiendo una situación de amenaza, sea cual fuere. ¿Y qué nos pasa? El corazón se acelera para bombear más sangre, para tener más oxígeno en el cerebro, para poder dar una mejor respuesta. Se tensan los músculos. Por eso nosotros sentimos mucha tensión cuando estamos con ansiedad. ¿Por qué se tensan los músculos? Saben que se tensan los músculos que se llaman músculos estriados. ¿Qué significa? La parte de los miembros superiores, miembros inferiores y el corazón porque es un músculo. Esas partes comienzan a tensarse porque tienen que luchar o correr, huir, evitar esa situación de peligro. Fíjense, vamos tomando dimensión de todo lo que nos pasa internamente cuando nosotros tenemos la creencia, la percepción de que algo es amenazante. Y ahí hay un detalle en lo que yo les dije al principio como definición, porque tiene que ver si el miedo es real o percibido. Sea real, viene la persona, o yo lo perciba, quizás no es tan real, quizás no tiene la magnitud que yo lo percibo, pero se activa igual en mi cuerpo. Mi cuerpo se prepara para responder a esa situación. Por eso nos podemos estar tan tensos, sobre todo en esta parte, en el cuello. Podemos tener como temblores, como sensación de que me voy a ahogar o taquicardia, porque nuestro cuerpo está preparado para eso. O sea, nosotros vinimos con este sistema de alarma, con estas funciones, con estas emociones, que ya estamos formados por Dios. Y es impresionante cómo cada cosa va funcionando en favor nuestro cuando nosotros lo utilizamos a nuestro favor. Porque estamos hablando de la ansiedad adaptativa, sana. ¿Sí? Entonces, esa es la parte fisiológica. Otra cuestión de la parte fisiológica es que
Hay algo que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Lo escucharon alguna vez? Algunos me dicen que sí. En el sistema nervioso autónomo está el sistema simpático y el sistema parasimpático. Ahora van a entender por qué es importante esto que dicen, ¿qué tiene que ver esta cuestión médica acá? Bueno, el sistema simpático se activa cuando yo tengo una percepción de amenaza, cuando estoy en un momento de ansiedad, cuando estoy con vergüenza exacerbada, cuando estoy con angustias, cuando estoy con, no sé, depresión, cuando estoy muy triste, se activa ese sistema para que mi cuerpo responda a eso, a esa situación en la que me encuentro. Y se desactiva el sistema parasimpático. Nosotros funcionamos con el sistema equilibrado, pero cuando nosotros percibimos que hay una amenaza, entonces se activa el sistema de defensa, se llama, y se desactiva el sistema parasimpático. ¿Qué regula el sistema parasimpático? Regula el sistema endocrino, regula el sistema digestivo, regula el sistema del sueño, regula el sistema digestivo, no sé si lo dije. Entonces, probablemente cuando se activa el sistema de defensa, porque nosotros estamos con una ansiedad, porque estamos con muchos nervios, se desactiva ese sistema para colaborar y tener toda la mayor fuerza posible para llevar adelante y que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser completo reaccione a esa situación. Por eso es que todo el sistema va a los músculos estriados y lo que es la parte de arriba, la parte de abajo y el corazón. Fíjense todo lo que nos va pasando a nivel interno cuando hablamos de ansiedad. ¿Se imaginaban algo así? ¿Vieron qué impresionante esto, cómo estamos formados? Ahora, a nivel cognitivo, ¿qué es lo que aparece? Aparecen los pensamientos, las creencias, las imágenes que tienen contenido peligroso o amenazante. Si estamos hablando del ejemplo que vimos recién, lo que estamos diciendo es, frente a que yo tengo una persona y me doy cuenta que me va a hacer algún daño, lo que voy a hacer es empezar a pensar, y me puede matar, necesito correr, necesito hacer algo. Y ahí aparecen creencias, pensamientos con contenido peligroso. Lo conductual es la tendencia a huir, a escapar, a evitar o atacar. ¿Sí? Entonces, la ansiedad se manifiesta en esos tres niveles de estas maneras, con situaciones a nivel fisiológica, con distintos pensamientos y distintas creencias que por lo general tienen un contenido peligroso, tienen un contenido amenazante, tienen un contenido negativo, y nuestra acción va a ser huir, escapar, evitar o atacar. La reacción del organismo es una respuesta de defensa, esto es una respuesta de defensa, por lo tanto no es peligrosa para nosotros. Ahora, ¿cuándo es disfuncional? La diferencia entre normal y patológico es que lo patológico se va a basar en una valoración irreal o distorsionada de esa amenaza. Entonces empiezo a ver una amenaza donde no la hay. Empiezo a percibir de manera exagerada en relación al estímulo. Entonces le estoy dando más peso a ese miedo, a esa percepción exagerada, que a los recursos que yo tengo. ¿Sí? Entonces, cuando hay una intensidad muy fuerte y una frecuencia exagerada, entonces eso va a empezar no a ser a mi favor, sino ya va a empezar a actuar en mi contra. Porque puede haber un montón de situaciones en las que me puedo bloquear, comienzo a tener una percepción de la realidad un tanto distorsionada. Ahora más adelante vamos a ver en qué sentido, pero es importante que nosotros sepamos que hay una ansiedad que es normal y esperable,
frente a situaciones nos va a defender, nuestro propio cuerpo va a accionar bien, pero se transforma en disfuncional o en patología cuando nosotros tenemos algo exagerado, cuando nosotros percibimos algo exagerado como peligroso, cuando el estímulo no lo requiere de esa manera. ¿Cómo puede ser? Por ejemplo, no sé, si lo llama el jefe, ¿no? Te llama el jefe, te dice, no sé, Mica, Karina, a la oficina del jefe. Y yo pienso, ¿se acuerdan lo primero? Pensamiento, emoción y conducta. Y yo pienso, uy, me va a decir que me fue mal en el examen o en el ascenso, me va a decir que me puede echar, me va a decir que si me equivoqué, me va a retar. Si yo empiezo a pensar desde ese lugar, veo que algunos se ríen por ahí, si empiezo a pensar desde ese lugar, empieza a activarse la ansiedad. ¿Por qué? Porque yo ya estoy pensando que, percibiendo, interpretando una situación como peligrosa. Fíjense que lo real sería el ladrón. ¿Se acuerdan que la definición decía el peligro si es real o percibido? Se activa de la misma manera. Lo que pasa cuando es algo real, pasa internamente si es percibido también. Entonces ahí sí estamos en dificultad, porque si yo voy a interpretar como que es una situación peligrosa, que mi jefe me llame, porque empiezo a tener un proceso mental muy activado, donde mis pensamientos son más bien catastróficos, más bien negativos, que no doy con la medida, hay un montón de pensamientos que nosotros podemos empezar a generar en nuestra mente, y por lo general un pensamiento no queda solo, un pensamiento trae otro pensamiento, y a otro pensamiento, pero siempre desde la misma índole. Si yo estoy pensando algo con contenido negativo, lo que va a venir, si yo no trabajo sobre eso, lo que van a venir son una cadena de pensamientos negativos, y van a activar mi sistema de alarma, que es el sistema de la ansiedad. Y voy a empezar a sentir todas esas sensaciones de tensión, de angustia, de presión, puedo empezar a transpirar, puedo empezar a temblar, puedo empezar a agitarme, porque estoy considerando que algo que tengo enfrente es un miedo, es una amenaza, pero en realidad, ¿qué les parece? ¿Es desproporcionado o es proporcionado de acuerdo al estímulo que yo estoy recibiendo? Es desproporcionado. Imagínense eso frente a una situación de examen. No voy a lograr, no puedo estudiar, no me va a salir, no voy a dar, no voy a llegar. Imagínense, no sé, frente a cualquier otra situación que ustedes, donde usted, por ejemplo, en la autopista, uno va en la autopista manejando, el tráfico se colapsó. Y ahora no voy a llegar tarde. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué es lo que me pueden decir? Ya me arruinaron el día. Yo estoy interpretando esa situación como algo amenazante. ¿Amenazante en qué sentido? En mi rutina, en mi agenda. Y eso llévenlo al campo misionero, llévenlo a las áreas de servicio. Cuando yo percibo algo como amenazante, como que me va a mover, si hay cambios, si hay necesidades, si hay situaciones concretas que ustedes consideran que no van a poder, no van a llegar, no lo van a lograr, se activa en nuestro cuerpo todo este proceso. Y acá aparecen otras cosas. Dijimos que se manifestaba en distintos niveles, ya lo vimos, ¿sí? A nivel cognitivo, la ansiedad es como el estado más duradero del miedo. Entonces, aparecen otros procesos como incertidumbre, como la preocupación excesiva, como la percepción de control. ¿Por qué aparece esto?
¿Por qué esta definición que estaba en el slide dice que es un estado más duradero del miedo, la ansiedad? Porque el miedo es una emoción y es una reacción que aparece, pero desaparece o tendría que desaparecer cuando el estímulo que genera miedo ya no está. Pero si yo lo sigo sosteniendo con la preocupación excesiva, con la necesidad de controlar, con la incertidumbre, entonces lo que va a pasar es que yo voy a empezar a sostener esa ansiedad durante mi diaria. ¿Se entiende? ¿Qué es la incertidumbre? Es cuando yo en realidad no tengo certeza absoluta de todo. Fíjense las palabras que estoy diciendo. Certeza, todo. Entonces, cuando yo no sé lo que va a venir y tengo incertidumbre, las personas ansiosas llenan esos vacíos, eso que no se sabe, con pensamientos más negativos. Es impresionante este proceso, porque esto es lo que nos pasa en la vida normal. Entonces, la ansiedad normal, para nosotros tenemos los sentidos bien despiertos para poder dar una respuesta a una situación, pero en la ansiedad disfuncional esos sentidos se dirigen al foco de mi amenaza y va a aparecer en forma de preocupación. Entonces, mi cabeza va a empezar a funcionar con preocupación excesiva y constante. Y la preocupación en realidad me ayuda a resolver un problema, porque si yo estoy preocupado por algo, lo que necesito es definir por qué estoy preocupado y accionar en consecuencia para resolver esa preocupación. Ahora, si yo sigo sosteniendo la preocupación en mi mente, se vuelve excesiva y no la puedo desactivar. Entonces mi mente se llena de pensamientos que dan vuelta con situaciones que no las puedo controlar, que en realidad no las voy a poder controlar. Lo que puedo hacer es accionar para resolver. Pero la persona que tiene ansiedad suele resolver y armar mapas mentales sobre qué hacer con la preocupación, dándole un contenido positivo a la preocupación. O sea, yo me preocupo porque es bueno, yo me preocupo por amor, yo me preocupo porque, eh, eh, no sé, es la manera que tengo para controlar. En realidad, cuando nosotros le ponemos a algo que es disfuncional una connotación positiva, lo voy a seguir sosteniendo. Y acá aparece algo que nosotros tenemos, que son nuestros argumentos. Cada argumento que yo pongo en mi mente y desarrollo en mi mente y lo digo, sostiene lo que pienso. Pero si lo que pienso es disfuncional, no es sano, voy a seguir sosteniéndolo porque le voy a poner ese argumento. La preocupación es buena porque lo hago por amor o lo hago por lo que, para evitar cualquier situación, y en realidad la preocupación excesiva tiene que ver con miedo a perder el control, con la necesidad de controlar. Fíjense el término que voy a utilizar: todas las cosas. Y no podemos controlar todas las cosas. No hay posibilidad de controlar todas las cosas. Pero nosotros lo que podemos hacer es intervenir sobre la preocupación y darle una solución de a una a la vez. Igual después vamos a ver varios ejercicios que nos van a servir a esto. Muy bien, vamos a ver qué sigue acá. ¿Por qué ocurren los trastornos de ansiedad? La ansiedad es multicausal, o sea, puede haber influencia genética, puede haber influencia temperamental, puede haber una determinada vulnerabilidad o predisposición a la ansiedad, pero sobre todo es ambiental. Entonces, en ese ambiente donde nosotros nos movemos, donde crecemos, vamos a ir aprendiendo sobre un montón de cosas, sobre quién soy yo, lo que pienso de mí,
quién es el otro, lo que pienso del otro y del mundo. Esto tiene que ver con la cosmovisión, ¿sí? Porque la ansiedad se aprende. Uno aprende a preocuparse, no nace preocupado. Uno nace con la emoción básica, que es el miedo, que es la alegría, por ejemplo. Pero no nacemos con la ansiedad, con la preocupación, sino que nacemos con un sistema de alarma que sí va a funcionar. Pero la ansiedad patológica, nosotros no nacemos con la ansiedad patológica. Nosotros nacemos con una emoción que es el miedo. Pero el miedo dijimos que es una emoción que se activa y que se desactiva cuando el foco de miedo se fue. Pero ¿qué pasa cuando yo me siento temeroso? Hay miedo constante en mi vida. O cuando se activan a nivel mental un montón de pensamientos y de creencias que me generan miedo. Recuerden que esa emoción del miedo se activa por lo que yo pienso. Entonces, en el ambiente que yo crezca o que yo haya crecido, durante todo ese periodo de mi crecimiento yo fui llenando mi mente con un montón de pensamientos, formando lo que son los patrones de creencias. ¿Por qué se llaman patrones de creencias? En realidad es porque nosotros lo que creemos lo hacemos hábito, yo lo que creo lo practico, y lo que practico se hace hábito, y lo que se hace hábito sale sin que me dé cuenta, funciona como un patrón. Entonces, eso es para todos los patrones de creencias que nosotros tenemos, en relación a mí, en relación al otro, en relación al mundo, en relación a Dios. Entonces, fíjense cómo vamos entrando. Entonces, la ansiedad comienza a ser desarrollada en esos años de donde nosotros crecimos con determinadas personas que tienen esa tendencia ansiosa, o que son más aprensivos, son más miedosos, o que son asustadizos, o que son muy controladores, ¿sí? O que necesitan, o que son muy desligados, ¿sí? Porque eso también genera incertidumbre. O, por ejemplo, donde no tengo valía, donde no me dicen, no me afirman, sino que, por ejemplo, no sé, llego con un 7, uy, me saqué un 7 o un 8, y la respuesta es, te podrías haber sacado un 10. Entonces, eso comienza a generar en mí, no doy con la medida, no es suficiente esto que estoy haciendo, entonces necesito hacer más, y más, y más. Entonces la sensación es que no llego, no doy con la medida. Ahí comienza a generarse también estos aprendizajes de ansiedad. ¿Por qué? Porque es una respuesta emocional que tiene que ver con la percepción, con lo que yo percibo, y yo percibo en relación a lo que creo. Y lo que creo es de cómo fui construido, de cómo fui formado. Los modos vinculares, cómo yo me vinculo con el otro, eso también es aprendido en nuestra casa, en nuestro lugar donde nosotros hemos crecido. Y acá quiero hacer una salvedad porque cuando nosotros hablamos de las personas significativas, las personas que nos formaron, las personas que fueron nuestros referentes, sean padres, abuelos, depende de quiénes nos criaron, ellos seguramente dieron lo mejor que pudieron con lo mejor que tuvieron. Entonces, si ustedes empiezan a recordar ahora situaciones en donde no fueron descalificados, no fueron valorados, o fueron sobreexigidos, o esa sensación de que todo tiene que estar para allá y tiene que ser perfecto y no puede haber un error, o en un contexto donde emocionalmente no los dejaban expresar sus emociones, y comenzaron a expresar emociones que sean más adaptativas a ese medio. Por ejemplo, si yo me caigo y me lastimo y lloro o me duele algo y viene alguien y me dice, no pasó nada, levántate, dale, no pasó nada, ya está, ya está.
Lo que está pasando es que no me están escuchando que a mí me dolió. Lo que está pasando es que yo tengo que empezar a reaccionar de alguna manera diferente porque eso en mi casa no está permitido. O los hombres no lloran. Entonces me guardo esas emociones. Cuando soy un adulto, después digo, ¿por qué no me puedo conectar emocionalmente? ¿Por qué no puedo disfrutar un montón de cosas? ¿Por qué no puedo ni siquiera identificar lo que siento? ¿Por qué cuando me duele tengo culpa? Porque quizás cuando lloré, ves que vos siempre sos la que me arruinás el día. Uy, me agarró culpa, pero a mí me dolió. Entonces sustituí la emoción del dolor o el llanto por la culpa, porque eso me hicieron sentir y eso en teoría es lo que se demuestra. Fíjense cómo nosotros vamos siendo formados de distintas maneras y hoy somos producto de un montón de esa formación. Ahora, lo espectacular de esto es que todo lo que aprendimos, y ahora sí voy a hacer la cuestión de totalizar, todo lo que nosotros aprendimos, podemos desaprenderlo y reaprenderlo. Esto está comprobado científicamente, o sea, esto es genial para nosotros, es una noticia espectacular. Por supuesto, nosotros tenemos el mejor maestro, porque bíblicamente, si no, no diría, cambien su manera de pensar para cambiar su manera de vivir. Si no, no estarían un montón de pasajes bíblicos derribando todo argumento. ¿Se acuerdan cuando yo hablaba que los argumentos son aquellas cosas que nosotros ponemos para sostener lo que creemos? Pero si lo que yo creo no es funcional, me sirvió para mis años de niñez, me sirvió para los años de adolescencia, pero hoy no me sirve, quizás en determinada parte de la adultez, pero hoy no me funciona. Y esto no implica que nosotros tenemos que cambiar toda nuestra vida. Necesitamos empezar a detectar qué cosas sí y qué cosas son buenas y qué recursos yo ya tengo, qué potencial yo ya tengo para ser desarrollado y qué cosas necesito ir ajustando. Pero para eso necesito empezar a conocerlo, empezar a saber qué es lo que pienso, cómo estoy pensando. Si yo empiezo a sentir emociones displacenteras la mayor cantidad de las veces, recuerden que las emociones no son ni buenas ni malas, no son catalogadas como positivas o negativas. Son agradables o desagradables, pero ¿por qué? Porque si siento miedo no es ay, no estoy feliz de sentir miedo, no, es una sensación incómoda. Ahora, cada emoción, y esto es súper bueno, cada emoción nos da una información de algo. Si yo te siento miedo, probablemente es que estoy frente a un peligro. Entonces se activa el miedo. Si yo siento tristeza es porque probablemente algo tengo una sensación de pérdida. Algo perdí desde algún lugar. Perdí lugar, perdí amigos, perdí posición, perdí recursos, algo, la sensación de que perdí algo. Entonces fíjense cómo cada emoción a nosotros nos dice qué me está pasando. Cuando yo callo esas emociones y no me puedo conectar porque aprendí a no conectarme, aprendí a cállate, o no lo sientas, o así no, o frente a eso, como cristiano no puedes sentir miedo, como cristiano no puedes sentir determinados temores, como cristiano no puedes sentir ansiedad, como cristiano no puedes sentir culpa. En realidad lo que estamos haciendo es tapando y reprimiendo cosas que sí están y que sí son creación de Dios. Entonces, ahí empezamos a decir, bueno, pará. Entonces entonces tengo posibilidad de trabajar sobre las emociones que tengo y reajustar, reordenar mi mente en función de la palabra de Dios. Y ahí sí nosotros como cristianos tenemos un plus, porque nosotros tenemos nuestra base y tenemos un montón de pasajes, un montón de versículos, un montón de enseñanzas, donde nos ubica cuál es la manera correcta de pensar
cuál es la manera más favorable, cuál es la manera más funcional de pensar para sentir y para poder comportarnos de una manera sana. Entonces, fíjense cómo la ansiedad está abarcando un montón de cosas. ¿Por qué también abarca las emociones? Porque es una respuesta emocional y la emoción básica es el miedo. ¿Por qué abarca un montón de creencias? Nosotros tenemos creencias que pueden ser limitantes o creencias que pueden ser potenciadoras, o sea, que me potencien. Si yo empiezo a descubrir que lo que creo me limita, no puedo hacer esto, no voy a llegar, de donde yo vengo, fíjense el título que pusimos con Laura Bonmaro. ¿Qué bueno puede salir de ahí? Y eso lo dijeron por Jesús. Y Jesús fue Jesús. ¿Cuánto más nosotros podemos llegar a pensar qué bueno puede salir del lugar donde yo vengo? Si tengo una familia disfuncional, si estoy aterrada por un montón de cosas, si tengo miedo al futuro, si no entiendo qué me pasa. ¿Cómo no van a aparecer pensamientos? ¿Qué bueno puede salir de ahí? Si mira la condición en la que estoy. Pero lo bueno es que de donde saliste es de donde Dios te puso. Dios te formó, Dios te vio en el momento de la fundación porque te formó y nos puso en los lugares donde estamos porque adquirimos un montón de cosas que hacen que seamos quienes somos. Y Dios nos ama así, Dios nos buscó así, pero Dios no nos ve ahora como estamos nosotros, sino que nos ve completos, nos ve desarrollados, nos ve con el propósito. Ahora, en el medio, en el mientras tanto, está la palabra esta que muchos no nos gusta o que por ahí nos da un poquito de cosa, que es proceso. El proceso de donde estoy hacia donde voy, hacia donde estoy caminando, lleva determinados cambios. Y esos cambios necesitamos empezar a darnos cuenta y activarlos hoy. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, me gustaría que pongan, no sé si está el slide de, a ver, creo que es el 8, de registros de pensamiento, el 8. El número 8 que dice registro de pensamiento. Esto es un ejercicio que me gustaría dejarles porque es algo con lo cual nosotros podemos darnos cuenta que hay en nuestra mente. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta qué estoy pensando? ¿Cómo me doy cuenta qué emociones estoy sintiendo? ¿Cómo me doy cuenta qué hago? ¿Cómo hago para cambiar esta situación de ansiedad que me está limitando? ¿Cómo hago para cambiar las situaciones donde yo tengo un pensamiento que me frena, que no me permite lograr lo que Dios me dijo que voy a lograr, lo que no me permite lograr mi llamado? Si nos fijamos acá, en este registro de pensamientos, empieza con una situación. ¿Qué es la situación? Es el estímulo desencadenante. ¿Sí? Primero se los voy a leer cómo se construye este ejercicio, después le voy a leer un ejemplo y después se los voy a dejar para que ustedes lo hagan en su casa, para que ustedes lo hagan de manera diaria, con aquellas situaciones que para ustedes son movilizantes. ¿Sí? Con este ejercicio ustedes van a empezar a descubrir cuáles son las creencias que por lo general se activan en ustedes, cuáles son los pensamientos que se activan en ustedes, qué tipo de emociones son las que prevalecen, se pueden conectar o no con eso, qué hacen, cuál es su estilo de conducta. Después vamos a ver, bueno, los pensamientos alternativos y qué dice Dios. Pero empezamos con la situación. ¿Cuál es el estímulo desencadenante? ¿Qué es lo que pasa?
¿sí? Frente a una situación. Luego el pensamiento, dice, describe el pensamiento que detectó frente a ese estímulo. ¿Qué pasó por mi mente? ¿Sí? Lo primero que se nos pasa por nuestra mente es lo que se llaman pensamientos automáticos. El pensamiento automático es lo primero que aparece en mi mente, ¿sí? Frente a una determinada situación. Por ejemplo, si utilizamos el ejemplo del ladrón, me va a venir a robar, lo primero que pienso, me va a matar, me va a robar, me va a lastimar, alguna de esos pensamientos. Entonces, primero vemos la situación, frente a qué situación comienza el proceso del pensar con pensamientos automáticos. Describe el pensamiento que detectó en ese momento. ¿Qué emoción? Especifique qué emoción sintió. Enojo, tristeza, bronca, ansiedad. Después, ¿qué conducta concreta realizó? Ahora lo vamos a ver, o sea, ¿qué es lo que hizo? En pensamiento alternativo tiene que ver con de qué otra manera puedo pensar en relación a la misma situación que yo tuve. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo del jefe, si me llama, yo puedo empezar, bueno, quizás quiere hablar conmigo, quizás no es una situación negativa, no tiene por qué siempre ser una situación negativa. Ahora vamos a ver después cómo nos damos cuenta de esto. ¿Y qué dice Dios sobre el pensamiento original que yo tengo? ¿Qué habla la Biblia? Cuando yo empiezo a contrastar qué pienso yo y qué dice Dios, entonces ahí lo que yo estoy haciendo es empezando a darme cuenta qué estoy pensando y dónde necesito cambiar. Y esta es una manera de darnos cuenta cómo cambiar, cómo nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Primero reconociendo qué estamos pensando, cómo es mi sistema de creencias, frente a qué se activa. Pero después buscando un pensamiento alternativo, porque las cosas no son siempre como yo las pienso. No son siempre como yo creo. No se tienen que dar como yo espero. Cuando yo empiezo a ver de qué otra manera puedo ver una misma situación y me doy cuenta que hay situaciones, una manera de pensar funcional, entonces cada vez que yo lo anoto y cada vez que yo tengo mi pensamiento, el pensamiento original, puedo decir, pero puedo empezar a buscar otra manera. Puedo poner en ese lugar lo que Dios dice. Y eso haciéndolo diariamente, lo que podemos hacer es lo que se llama la reestructuración cognitiva, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de sentir, para alinearnos a lo que Dios quiere, para alinearnos a nuestro propósito, para alinearnos a las palabras que Dios puso sobre nosotros. Porque si hoy no estamos pudiendo lograr ese propósito, no estamos pudiendo lograr paz, no estamos pudiendo sostener nuestras emociones dentro de un equilibrio sano, es porque hay algo que nosotros estamos creyendo que no está alineado a la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Tenemos que aprender a detectar los pensamientos. Vamos a la siguiente, que ahí le puse un ejemplo. La 9. La 9 creo que es. Por ejemplo, frente a un despido laboral, esa es la situación. Un despido laboral, me llamó mi jefe, vi a un ladrón o me quisieron robar. Esa es una situación. Entonces ustedes cuando hagan este registro, y lo pueden hacer diariamente, entonces van a empezar a darse cuenta y a registrar qué es qué situaciones vivieron, en qué situaciones se les despertó determinado pensamiento, emoción y lo que hablamos recién. El ejemplo, frente a un despido laboral, el pensamiento, no voy a conseguir trabajo en medio de la pandemia, no puedo con esto, y un montón de otros pensamientos que pueden aparecer. La emoción aparece tristeza, miedo, enojo, frustración, ansiedad y un montón de otras pueden aparecer. La conducta, lloro, no como en demasía, no duermo bien,
estoy nervioso, alterado, se me nota en la parte conductual, puedo gritar, puedo tener baja tolerancia, ¿sí? Pensamiento alternativo. El pensamiento original es: no voy a conseguir trabajo, no puedo con esto. El pensamiento alternativo puede ser: voy a preparar mi currículum, puedo conseguir otra cosa con mi experiencia, puedo orar, puedo buscar alternativas posibles. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que mi pensamiento original de negativo, yo no puedo decir: no, no quiero pensar, no quiero pensar. Cuando decimos eso, vamos a pensar más y más eh, desde el lado negativo. Entonces, cuando aparece ese tipo de pensamiento, no intenten decir: no, no quiero pensar, sino reconózcanlo. Lo mismo que las emociones. No quiero sentir miedo, no, no, no. Es una emoción básica, Dios me la dio, me preserva, pero espera. Estoy pensando bien, estoy analizando bien las cosas, eso es otra cosa. Ahí podemos empezar a regular nuestras emociones. Mi pensamiento original se contrasta con otro pensamiento que es mucho más funcional. Pará, sí, estamos en medio de una pandemia, pero puedo mandar currículum, puedo hacer algo activo, puedo presentarme y buscar otros lugares, puedo orar, puedo tomar las palabras y las promesas de Dios que fueron puestas sobre mí, que Él va a abrir una puerta, aunque esté cerrada con cerrojos, Él la tiene para mí. Entonces, yo puedo empezar a desactivar esa emoción, esos pensamientos negativos por pensamientos que vienen de parte de Dios, que me potencian, que me hacen mirar hacia el lado donde Dios está mirando, no a mi situación real imposible. La situación real imposible necesitamos registrarla, no negarla, pero necesitamos poner ahí lo que viene de parte de Dios y esos pensamientos que son funcionales. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo venimos con el horario? No sé. Muy bien. Pensaba, me voy a tomar este permiso, pensaba, Bren, si podrías dar este mismo ejemplo como lo estuvimos charlando con esto de David y Goliat, por ejemplo. Me parece que estuvo increíble y que es un ejemplo muy bueno para verlo también desde ese punto de vista. Por ejemplo, hablaba con Laura ayer el ejemplo de David y Goliat. El ejército no se pudo enfrentar a Goliat. ¿Por qué? Por miedo, porque era mucho más grande, porque consideraban que era mucho más poderoso, porque los intimidaba. Fíjense que las cosas que venimos nombrando, ¿les suena ansiedad? ¿Les suena miedo? ¿Les suena una activación de agitación? Tiene que ver con eso. El miedo los paralizó, el miedo los anuló, el miedo hizo que no puedan ver los recursos que sí tenían y en quién creían, y miraron la condición que ya tenían enfrente. Y esa situación disparó un montón de creencias internas que cada uno tenía. Entonces, en lugar de conectarse con lo que sí tienen, con las promesas de Dios, con los recursos que sí tienen, intentar descubrirlo, porque eran guerreros. Alguna estrategia tenían que tener para afrontarlo, pero sin embargo el miedo los anuló. Y eso es lo que pasa con la ansiedad disfuncional. Nos anula. ¿Por qué nos anula? Porque, ¿se acuerdan cuando nosotros empezamos a hablar de lo normal? Que todo nuestro cuerpo se activa para dar una respuesta, ¿no? Una respuesta que sea adaptativa. Pero en lo disfuncional, todo mi sistema se centra en el foco del miedo y pierdo de vista el resto. Mi foco se centra en el foco, mi atención se centra en el foco del miedo. De hecho, las funciones cognitivas descienden. La concentración, la planificación, la capacidad de acción descienden cuando es demasiado, cuando uno está demasiado activado. Entonces, tomando este ejemplo, no había uno que se animara, no había uno que pudiese cambiar, hacer una reestructuración en la mente. Y vino alguien, jovencito, David, y dice: muchachos,
¿este va a desafiar a nuestro Dios? Pero así como estuvo conmigo, fíjense lo que hizo, recordó, trajo a memoria los momentos en los que sí pudo atravesar el miedo, los momentos en los que sí pudo resolver una situación de ansiedad, los momentos en donde sí pudo resolver una situación que le generó incomodidad, y lo trajo a la mente. ¿Eso qué hace? Afirma que lo que pudiste hacer lo vas a poder hacer hoy. No te concentra en el miedo solamente, sino que te concentra en los recursos que vos tenés, en las palabras que vos tenés, en las acciones que vos tenés puestas por Dios, en la gente que vos tenés a tu disposición para ayudarte a cumplir el objetivo, el propósito que Dios puso en tu vida, para cumplir el desarrollo. Pero si yo no traigo a memoria eso y solo me quedo con la preocupación que me inunda, con la ansiedad que me deja totalmente activado y también paralizado frente al resto de las cosas, viendo las situaciones negativas, haciendo las cosas totalizadoras. Una de las creencias que se activa en la ansiedad es lo que se llama el pensamiento dicotómico, todo o nada. Todo me sale mal, nunca me sale bien, nada voy a poder hacer, siempre es lo mismo, nunca doy con la medida. ¿Le suena alguna palabra de esta? Cuando empezamos a hacerlo totalitario y no nos preguntamos, pará de frenarnos, pará, Bren, pará, Marisa, pará, Lau. Es nosotros mismos accionar y tener ese dominio propio, fruto del espíritu, para poder decir, hasta acá. Está bien, tenés miedo, sí. ¿Qué es lo que está pasando por tu mente? Pero ojo que Dios estuvo cuando vos tuviste miedo en esta situación, en esta situación, en esta situación. Entonces lo va a estar ahora. Y todas esas situaciones en donde Él sí estuvo, donde Él nos capacitó, donde Él nos libró, donde Él nos ayudó, donde Él nos multiplicó, donde Él nos asistió, donde Él nos sanó, donde Él nos restauró, donde Él nos liberó, donde Él nos dio estima, donde Él nos dio valía, se activan en el momento que yo puedo recordar. Y esto es impresionante porque todo eso que Dios me dio se activa cuando yo puedo creer en la palabra que Dios puso en mí, en las palabras que yo leo y lo actualizo. Así como puedo actualizar un miedo que tenía en el pasado y lo actualizo en el presente, también puedo actualizar esas palabras, esos momentos donde sí Dios estuvo, y eso me permite ir a un lugar siguiente de fe. Vos estuviste conmigo, lo vas a estar ahora. Y David recordó eso, ¿y qué hizo? Se apuró, probó un montón de cosas, no, vamos con lo que Dios ya firmó en mí, con lo que Dios usó conmigo. Y ahí se mandó rápido. Y una vez que golpeó, rápido cortó cabeza. El miedo se fue. Eso que a mí me generaba temor, no lo niego, sí está. Pero empiezo a revisar qué estoy pensando, cómo estoy pensando, qué voces estoy escuchando. Estoy escuchando las voces que yo escuchaba de chica y que no me ayudaron. Estoy escuchando las voces del enemigo que él vino para matar, robar y destruir, no vino para hacerme crecer, para hacer lograr mi propósito. O estoy escuchando lo que Dios dice de mí, lo que Dios habla, Él canta sobre tu vida. Ayer, hoy, y lo va a seguir haciendo. Pero yo voy a funcionar con los patrones que yo ya tengo. Por eso son patrones, porque salen de manera automática. Pero si yo no los reconozco, con este ejercicio ustedes van a poder darse cuenta cuáles son esos patrones, cuáles son esas emociones que surgen por lo general y cómo salir al encuentro con otra forma de ver las cosas. Y sobre todo esa última parte que dice, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de eso? De lo que yo pienso. Y ahí, cada vez que yo pienso algo así, traigo la palabra de Dios y pero acá dice esto. Y Él me ayudó acá.
Y Él estuvo acá, entonces lo va a hacer ahora. Y yo actualizo eso. La palabra que Dios puso sobre mí, la actualizo en fe y la decreto y la concreto. Pero yo necesito esa parte de la acción, si no queda solamente en algo imaginario, en algo que está en mi mente. Y después vuelvo en los patrones no esperables, lo que yo ya tengo incorporado, pero necesito trabajar día a día. Esto es día a día. David, ¿qué hizo? Enfrentó el miedo, no lo negó, lo enfrentó. Utilizó las herramientas, las estrategias que tenía, lo que Dios le había dado, lo que él practicó. Él practicó con el oso, con el león, él practicó. Nosotros en nuestra diaria necesitamos practicar. ¿Cómo contrarrestar esta palabra? ¿Qué dice Dios sobre eso? Día a día. Porque fíjense que en la palabra dice, no estén en ansiosa inquietud. Ahí está describiendo la ansiedad. Ansiosa inquietud. ¿Le sonó? No estén en ansiedad constante. No se preocupen. Cada día tiene su propia preocupación. O sea, día a día necesitamos ir resolviendo lo que nos está pasando, porque la ansiedad y las preocupaciones, por lo general, son con pensamientos futuros. ¿Se acuerdan? La incertidumbre es lo que estuvimos hablando. Entonces, tengo miedo a lo que puede pasar. Y si no llego, y si no doy con la medida, y si me va mal, y si me quedo sin recursos, y si no me eligen, y si pierdo determinadas cosas. Entonces, todo esto va formando el carácter. El carácter es como nosotros nos vamos a conducir, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros aprendimos durante nuestra vida. Y David trabajó ese carácter de guerrero, trabajó ese carácter donde pudo poner en su mente lo que Dios decía de él, contrarrestando lo que vivió, porque era el más chico, el que estaba ahí. Anda, todos van allá, todos están en el mejor lugar, vos estás ahí. Qué bueno puede salir de ahí. Tu vida y mi vida pueden salir de lugares que quizás no son los más favorables. Quizás no tenemos todos los recursos, ni económicos, ni emocionales, ni espirituales, pero Dios te eligió igual, y Dios me eligió igual, porque Él me formó y ya me ve completo acá. En este proceso es donde yo tengo que trabajar, y yo tengo que poner esta parte. Las órdenes que Dios le dio, caminen, marchen, no me vengas a decir a mí que abra, no, camina que yo hago el resto, poné tu pie primero, paso a paso, día a día, y yo hago el resto. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Necesitamos trabajar con nuestros pensamientos, porque ahí es donde opera también el enemigo. Si bien el enemigo opera con pensamientos que son mentiras, y nosotros la podemos creer como verdad, cuando vos sientas que no podés, cuando vos sientas que no das con la medida, cuando vos sientas que ves tus errores, cuando vos sientas que ves tus debilidades, cuando vos sientas que ves todo lo negativo, que no, entonces, esto viene de Dios, esto me potencia o me limita. Entonces, ahí abrimos los ojos y hicimos parar. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué voz estoy escuchando? ¿Qué voz estoy afirmando en mí? Cuando puedo revertir eso, entonces día a día lo practico, como David practicó eso, entonces cuando llega el momento donde viene la ansiedad, donde yo interpreto una situación como amenazante, donde no la hay, pero me lleno de angustia, de ansiedad, de palpitaciones, de sensación de tensión, de miedo, de que no me va a salir, no, activo ahí, no, para. Dios dice esto. Entonces cuando venga este pensamiento yo lo contrasto con la palabra. Yo lo contrasto con lo que Dios dice sobre eso que estoy pensando. Y la Biblia está llena. Miren, no temas o no tengas miedo, está 365 veces en la Biblia. Ustedes seguro lo saben. ¿Les suena algo? Justo el miedo lo vamos a tener uno por día. No temas, no tengas miedo.
no implica que no tengamos miedo, que no se active el miedo, lo que implica es que no sostengamos el miedo. Lo mismo que pueden enojarse, sí, pueden airarse, sí, pero no lleguen a una acción que tiene que ver con un pecado. O no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué significa eso? ¿Nos permite enojarnos? Sí, claro, sí nos hizo con esa emoción básica. Pero ¿qué no se ponga el sol sobre enojo? Que no pase tiempo. No alimentemos esas emociones, porque el enojo, la tristeza, el miedo, son emociones básicas que aparecen, recuerden, y desaparecen cuando se terminó el estímulo. ¿Y saben cuánto dura? En realidad 90 segundos, más o menos 90 segundos. Ahora, ¿por qué yo me siento enojada día tras día, tras día, tras día? ¿O por qué siento mucha tristeza durante mucho tiempo? ¿Por qué siento mucha ansiedad? Porque lo empecé a alimentar. Nosotros sostenemos las emociones por el pensamiento que tenemos. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, no, pará, pero hace 2 días que estoy triste, ¿qué estoy pensando? ¿Cuál es mi sensación de pérdida? ¿Qué estoy sintiendo que perdí? Y ahí voy y siento, no, pará, reconozco esto, pido perdón si pequé, pero tomo enseguida las palabras que vienen de Dios y cada vez que aparezca esa emoción, yo la voy a aceptar, voy a reconocer, voy a ver qué es lo que está pasando en mí, pero busco el cambio, no lo sostengo. ¿Vieron el Salmo 103? Donde David, según algunos historiadores, decía que cuando David escribió ese salmo no estaba pasando por un buen momento, no se sabe si a nivel anímico o tenía una enfermedad. Pero él decía, alma mía, ya si tuvo que decir alma mía, es porque no tenía ganas. Ya si se tuvo que dar una orden, es porque no estaba predispuesto a eso. Y el alma, ¿saben por qué está compuesta? ¿Saben por qué está compuesta? Sí, ¿no? Está compuesta por las emociones, el pensamiento, las emociones y la voluntad. Entonces lo que dijo David es pensamiento, emociones y voluntad, hagan esta acción. Les guste o no les guste, quieran o no quieran. Lo mismo que hizo cuando estuvo frente a Goliat. No olvide ninguno de sus beneficios. Y empieza a reconocer los atributos de Dios. ¿Qué hace eso en nosotros? Ah, pará, pero Él me sacó del pozo de la desesperación. Él me sacó de los lugares de ansiedad. Él perdonó mis pecados. Él me sana. Ah, no, pará. Entonces, si yo digo, estoy solo, estoy mal, necesito hablarle a mi alma. Necesito reconocer, validarme a mí y decirme, bueno, está bien, necesitamos pasar por determinados periodos, si te sentís mal, pero no dejes que eso se estacione, no dejes que eso vaya deteriorando tu vida a nivel emocional, a nivel espiritual, sino que llega un momento que necesitamos decir, alma mía, para, mente, emociones y voluntad alineados a alabar a Dios, alineados a reconocer quién es Dios, alineados a pensar como piensa Dios, alineado a descubrir esos atributos de Dios en mí, hoy. Mañana va a ser mañana, hoy. Cada día tiene su propia preocupación, cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia resolución de los conflictos o las situaciones. Entonces, fíjense cómo cuando empezamos a meternos en la palabra, encontramos mucha, en realidad, la base de la psicología. Cómo Jesús trató a Pedro, un impulsivo que incluso cuando él estaba siendo llevado, le cortó la oreja a Malco. Y vos decís, no quiero que eso pase. Entonces voy a lo impulsivo, pero pará, Dios tiene otro tiempo, tiene un proceso, tiene cosas que necesitamos descubrir.
es cuando lo impulsivo sale, entonces necesitamos empezar a ver cómo regular nuestras emociones. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero ya arranco con eso, te digo, ¿eh? Me gustaría, no sé si tengo un ratito para algunos pasajes bíblicos, no sé cómo vengo con el horario. Sí, cerrá como vos gustes, y ahí está Cari, que también en la medida que se pueda tiene algunas preguntas que nos estuvieron haciendo que les gustaría compartir. Bueno, fíjense, el Salmo 94:19 dice, cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza. Hay una placa. Tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. La siguiente dice, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. Y fíjense la palabra consuelo, uno dice, ¿cómo puede ser si nosotros estuvimos viendo que lo que pensamos, eso sentimos? Entonces cuando hay angustia, cuando hay pensamientos que son más negativos, o más de pérdidas, o más de dolor, no puedo sentir alegría. Pero miren en el medio lo que pasó. Apareció el consuelo, y el consuelo significa aliviar o calmar. Significa la interrupción o la desaparición de aquello que aflige el ánimo. Y eso lo hace Dios, y eso lo hago yo con su presencia cuando digo, pará, interrumpo ese momento para que no esté constantemente en mi vida. Y fíjense cómo cada palabra que nosotros tenemos en la Biblia, cuando empezamos a buscar el sentido, el significado, cuando hay revelación, cuando hay discernimiento, vamos dándonos cuenta cómo ponerlo en práctica en nosotros. Pero cuando estoy en angustia, Él me puede dar consuelo y Él puede aliviar. ¿Con qué? Con palabras. ¿Con qué? Con llevarme a un estado donde pueda ver, correr mi foco de atención de la ansiedad, correr el resto de las cosas que Dios sí tiene, los recursos que yo ya tengo, que se pueden alinear, que pueden generar una estabilidad emocional. Otra palabra que está, otro pasaje, después, bueno, ahí tienen Eclesiastés 11:10, aleja de tu mente las preocupaciones y echa fuera de ti el sufrimiento. Fíjate cómo dice aleja. ¿Quién aleja? Nosotros. Necesitamos tener acción sobre eso. Bueno, Mateo 6:27, y ¿quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? O sea, por más que las cosas las queremos ya y estamos con incertidumbre y estamos que no podemos más, por más que nos desesperemos, no va a pasar, no nos va a servir para resolver, sino nos va a servir para acelerarnos, para perder el foco, para no poder lograr ver lo que Dios ya puso en mí y ordenarme emocionalmente. Lucas, no se inquieten por lo que van a comer, por lo que no estén pendientes. Fíjense las palabras que utiliza. No se preocupen, todos sinónimos. La siguiente, y esta me encanta. No vivan según los criterios del tiempo presente. Estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de situaciones donde generan incertidumbre, donde no sabemos lo que va a pasar, donde no sabemos cómo vamos a seguir. Al contrario, cambien su manera de pensar. ¿Cómo? ¿De la noche a la mañana? No. Haciendo ese trabajo de darme cuenta cuáles son esos patrones que yo tengo de pensamiento, contrastarlo con la realidad, contrastarlo con lo que Dios dice, para cambiar su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Cuando yo cambio mi manera de pensar, puedo llegar a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí más de lo que debe pensar. Otra vez proceso, ¿qué estima tengo? ¿Me creo demasiado o tengo baja estima? Ahí lo que está hablando es, piense con moderación. Piensen con moderación. Piensen de manera equilibrada. Piensen de acuerdo a lo que dice la palabra. Soy hija, soy amada, soy redimida.
soy aceptada. Según los dones que Dios les haya dado, junto con la fe. Esto nos podemos hacer un flor de asado con este pasaje. O sea, podemos sacar parte por parte y tenerlo como fuente de guía para nosotros. ¿Saben lo que es perfecto? Muchos dicen perfecto es lo que se dice el perfeccionismo, sin error, y nosotros como seres humanos no podemos no tener errores, tenemos errores. Pero cuando habla la palabra de perfecto, habla de completo. Él nos ve completo, correcto, pacífico, sano emocionalmente, sano emocionalmente porque dice que es maduro. O sea, estar perfecto es estar maduro, es estar saludable, es completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito. ¿Sí? Así que bueno, quería dejarles este pasaje. Hay bastante más para hablar. Esto es como un compendio, intenté hacer un compendio como muy así, pero hay muchísimo. Cada área, cada parte, la preocupación es un tema en sí, la incertidumbre es un tema en sí. Cada área es para desarrollar, pero dejamos acá. Wow. Tremendo, tremendo, Brenda. Realmente, cómo necesitamos, como bien compartías, día a día renovar nuestros pensamientos, nuestras mentes y estar alineados con lo que el Padre dice, ¿no? Es sumamente importante. Y yo creo que acá vamos a tener que tener más de estas masterclass, así que Brenda, te vamos a tener que invitar más porque hay varios temas, ¿no? Que como bien vos comentabas. Pero hay varias preguntas también y que nos gustaría que, aunque sea algunas, tomar algunas hoy y poder compartirlas, ¿no? Una de ellas, hoy en día se habla mucho también de estrés. Y preguntan si estrés es lo mismo que ansiedad, si se consideran lo mismo. En realidad el estrés a veces se utiliza como sinónimo de ansiedad, pero la ansiedad tiene como respuesta, es una respuesta emocional, o sea, tiene que ver con una emoción. Si bien comparten algunos canales, que ahora les puedo explicar un chiquitito cuáles son, pero en realidad es un sistema de adaptación mucho más profundo y diferente el estrés. El estrés es un tema en sí. Ambos, la ansiedad y el estrés, parten de una percepción donde yo considero, por ejemplo, la ansiedad dijimos que a partir de donde aparece el miedo, porque yo estoy percibiendo una situación como peligrosa, y como respuesta aparece la ansiedad. En el estrés, lo que pasa es que yo lo que estoy percibiendo es que no tengo los recursos para tanta cantidad de demanda que yo tengo afuera. Entonces, yo veo que lo que está afuera, ya sea el trabajo, ya sea la iglesia, ya sea las amistades, la familia, lo que fuere, es demasiado y no cuento con los recursos. Entonces se activa el mecanismo del estrés, que es apasionante, es otra área que es para un desarrollo completo eso. Pero no es lo mismo, pero muchas veces se utiliza de manera como sinónima. Muchas veces, frente a tantas situaciones de estrés, podemos desarrollar ansiedad. O frente a tantas situaciones de ansiedad, podemos desarrollar situaciones de estrés o estados de estrés. Que el estrés es mucho más amplio y va incluso mucho más profundo que la ansiedad. Bien, creo que quedó re claro, pero también vamos a tener que hacer una masterclass sobre estrés, me parece, ¿no? Que hoy en día es muy común. Bien, Bren, nos preguntaron también muchas veces cómo podemos, voy a unir dos preguntas en una. Hay mamás acá que quieren saber cómo pueden ellas detectar, ¿no?, la ansiedad en los hijos, cómo pueden detectarlo, pero también la quiero unir a esto de cómo, por ejemplo, si lo detectamos en nuestros hijos o en cualquier otra persona, cómo nosotros podemos ayudar cuando vemos a alguien con una crisis de ansiedad.
por ahí hay algunos tips o algo de cómo hacer para sacarla de esa situación y ayudarla a enfocarse, ¿no? La primera pregunta, La de cómo veo o detecto en mis hijos la ansiedad. ¿cómo detecto la ansiedad? ¿En los chicos o en un adulto? Si bien se manifiesta de manera diferente, hay cuestiones que van a compartir. Si dijimos que se manifiestan con determinadas conductas, ¿sí? Cuando yo veo a alguien o escucho a alguien que tiene mucho miedo, ¿sí? Que sus palabras son más bien negativas, que está o más bien retraído, o nervioso, o alterado, o se esconde, o no puede afrontar situaciones que, por ejemplo, son difíciles o son necesarias de afrontar, entonces yo ahí estoy detectando ansiedad. Porque la ansiedad, una de las cosas que hace es que no me permite afrontar las situaciones que temo, porque considero que evadir, evitar, me genera que baje la ansiedad. Y en realidad es un circuito que es vicioso. Yo no enfrento y tengo más miedo, en realidad. Ese miedo que yo tengo va a ir creciendo, como le pasó al ejército con Goliat. No lo enfrentaron en un momento y cada vez parecía más poderoso, más grande. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo ansiedad, no puedo afrontar situaciones, temo situaciones, me dan miedo situaciones, tengo más el mecanismo evitativo. Entonces, puedo estar más irritable, puedo estar más alterado, más tenso. En el discurso ustedes pueden pesquisarlo. Por ejemplo, cuando si tiene miedo, bueno, ¿esos miedos son racionales o son irracionales? ¿Son esperables? ¿Un miedo? Bueno, un miedo, si un nene, no sé, le pasó algo en el colegio y no quiere ir al colegio, y sí, está fundamentado. O sea, lo que necesitamos hacer es decirle, bueno, ese miedo, ¿por qué se generó? Entonces, empezar a hablarle y hablarle de esto, ¿no? De decir, bueno, el miedo nosotros podemos sentirlo, pero también podemos reconocerlo y podemos empezar a pensar diferente. A ver, contame. Y ahí podemos tratar de llevarlo a un nivel más sano para que pueda afrontar esa situación de miedo. En el adulto, nosotros vamos a pesquisar cuando sean palabras totalitarias, como por ejemplo todo, nada, nunca, siempre, la sobregeneralización, por ejemplo, que es una distorsión cognitiva, eso es otro capítulo, eso está muy bueno. La distorsión cognitiva que tiene que ver con cómo yo proceso la información del ambiente, pero de manera errónea. Una de las de la distorsión cognitiva de la ansiedad es la sobregeneralización. ¿Qué significa? Que si me fue una vez mal o no pude una vez, es que nunca lo voy a poder hacer. Es que siempre me va a ir de esa misma manera. Es que no tengo los recursos. Entonces, cuando uno empieza a detectar esas palabras totalitarias, pero que van desde el lado más limitante, entonces vos ahí te estás dando cuenta. Y empezar a preguntarle, bueno, pero ¿qué sentís y frente a qué situaciones? Utilizar este cuadro que nosotros, que se los puse, porque, bueno, ¿y frente a qué situaciones y qué pensaste? Y cuando vos empieces a ver el pensamiento de la persona, te vas a dar cuenta si está alineado o no está alineado. Y algo que no tenemos que hacer es decirle, bueno, no pienses así, no sientas eso. ¿Cómo un hijo de Dios va a sentir eso? Sí, podemos hacerlo. Lo que necesitamos es revertirlo, reconocerlo, que hay determinada parte de mí que se formó desde ese lugar, pero no significa que voy a seguir así o voy a morir así, y que el propósito de Dios va a morir con eso. No, significa hoy, con los descubrimientos, que ya en realidad ya lo tenemos en la palabra, ¿no? Pero con los descubrimientos es que nuestra capacidad de aprendizaje y reaprendizaje lo que va haciendo son nuevos surcos en nuestra mente y va creando nuevos canales de formas de pensar cuando yo eso lo puedo practicar, como David, practicó un montón para después afrontar las situaciones de miedo, hacerlo día a día,
contrastar lo que yo pienso con la realidad. ¿Es tan así? ¿Nunca pudiste? ¿Siempre pasás vergüenza? ¿Nunca nadie te quiso? ¿Sentís que nadie te quiere? ¿Nadie te valora? Esas son preguntas que uno le puede ir haciendo cuando empieza a pesquisar ese tipo de razonamientos o creencias. Las creencias nosotros no las vamos a cambiar de la noche a la mañana. Están bien arraigadas, pero podemos empezar cambiando con cosas sencillas. Después hay una placa que se llama lista jerárquica, que después si quieren la podemos revisar o la dejamos para otro momento y se trabajan cómo afrontar el miedo, cómo afrontar diferentes situaciones, qué preguntas hacer, qué preguntas puedo hacer para detectar los pensamientos automáticos, ¿sí? Eso que primero se me viene a la mente. No sé si quieren que vayamos a eso, quieren otra pregunta. ¿Respondí? Sí, súper bien. Podríamos ir por ahí a una de las plaquitas, la hora súper avanzó, pero aunque sea poder ir ver alguna de esas plaquitas que son muy interesantes como para que los chicos puedan todos podamos tener mayor idea de esas preguntas que estarían buenas. De igual manera se las podemos enviar para que ellos puedan tenerlo también, al igual que ese cuadrito. Bien, sí. Así uno en casa las puede seguir analizando, ¿no? Puede seguir trabajando con uno mismo. Acá hay preguntas claves para identificar los pensamientos automáticos. ¿Cómo los identificamos a eso que se nos viene a la cabeza? El pensamiento automático, es importante que se sepa esto, que aparece repentinamente en nuestra mente. No es que nosotros podemos decir, ay, quiero pensar tal cosa. No, aparece, ¿sí? Y el pensamiento automático tiene como algo característico que nosotros lo creemos como una verdad y una verdad absoluta e inmodificable. Es así. Entonces ustedes se van a dar cuenta que cuando uno dice, empieza a ver los pensamientos, puede ser que yo diga, no puedo, ¿sí? No diga, quizás en algún momento no pueda, como una posibilidad, porque necesitamos darnos cuenta que hay cosas que no podemos hacer, hay cosas que nos van a costar más, hay cosas que necesitamos trabajar hasta poder lograrlo. Pero cuando hay algo es no puedo, no sé, es algo presente, es algo que estoy afirmando. Y eso tiene que ver con el pensamiento automático. ¿Qué pasaba por mi mente justo antes de tenerlo? ¿Qué proceso mental estaba haciendo? Por ahí me encuentro sentada así, estoy pensando, no sé, estoy sola, o no voy a encontrar la persona para mí, o no llega, se me están pasando los años, o tengo un determinado diagnóstico y no puedo cumplir, no voy a poder cumplir mi sueño, no cumplo mi sueño. Entonces, ¿qué pasaba por mi mente antes de tener esos pensamientos automáticos? ¿Cómo me sentía en ese momento? ¿Qué imágenes o recuerdos surgieron en ese instante? Me vi sola, me vi en un futuro, si yo quería tener hijos, me vi sin hijos, si yo quiero cumplir el propósito, me vi sin ese propósito. ¿Qué pasó? ¿Quién asegura que sean ciertos o verdaderos? ¿Por qué esto? Porque nosotros lo que creemos, recuerden, el pensamiento automático se cree como una verdad. Y si la verdad que está puesta en mi mente, o la creencia, perdón, que está puesta en mi mente, es disfuncional, y habla sobre que no tengo valía, habla que no tengo recursos, habla de lo que nosotros ya vimos hace un rato, entonces esos son los pensamientos automáticos que van a aparecer. Entonces yo lo que necesito es, ¿son tan así de ciertos? ¿Son verdaderos? ¿Qué significan para mí, para mi vida o para mi futuro? ¿Qué es lo que temo que podría ocurrir? ¿Qué es lo peor que podría pasar si fueran ciertos? Supónganse que yo frente a esta masterclass, yo estuviese pensando, y me voy a olvidar, y si me olvido, y si quedo en ridículo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me olvide, y que diga, ay, perdón, necesito volver a tal lugar. ¿Me hace menos profesional? ¿Me hace más profesional? No cambia mi. Entonces, cuando nosotros empezamos a darle esa vuelta,
empezamos a desdramatizar. La ansiedad y el estrés, las situaciones de estrés, lo que hacen es dramatizan las situaciones. Entonces yo veo las situaciones mucho más grandes de lo que son y me veo con menos recursos de los que tengo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué tienen que ver mis pensamientos con lo que los demás opinan sobre mí? ¿Sí? Entonces, si yo digo, seguramente están pensando, no sé, veo una situación donde se están riendo y yo justo llego. Seguramente están pensando mal de mí, se están riendo de mí. ¿Qué tiene que ver mis pensamientos con, pero yo ya lo creo como una verdad y entonces empiezo a sentir que eso es una verdad y que se estaban riendo de mí, aunque quizás las chicas ni me habían visto. ¿Se entiende cómo vamos funcionando? Me gustaría, no sé si quieren la lista jerárquica. La 4. Slide 4, Laura, no sé si tienen otra pregunta. Ustedes díganme, yo voy a donde me digan. Vamos a la lista jerárquica. Ahí está. Esta lista jerárquica son un montón de cosas que nosotros podemos hacer para cuando aparece el miedo y nosotros queremos trabajar sobre el miedo. Recuerden que una de las cosas que pasan en la ansiedad es que lo que nosotros tememos lo evitamos, y cuanto más lo evitamos como mecanismo evitativo y defensivo, en realidad lo que hace es que el miedo se instale cada vez más fuerte y que cada vez nos cueste más afrontarlo. Por eso, cuando nosotros tenemos miedo a algo, lo importante es poder darnos cuenta que tenemos miedo y empezar a descubrir a ver qué recursos tengo yo. ¿Qué puedo hacer para afrontar este? No mandarse así directamente, sino qué puedo hacer para afrontar. Y me da miedo hablar en público. Y no voy a hablar en público cuando hay 100 personas, pero quizás voy a intentar hablar cuando hay 3, cuando hay 4, y eso me va a ir animando, y después lo voy a hacer cuando hay 20, y después voy a poder llegar a hablar frente a muchas personas. Entonces, esto lo que va a permitir es cosas para afrontar. Bueno, confeccionar una lista jerárquica de situaciones a las que yo temo. Empezando a trabajar por la que menos miedo me da. Entonces, a medida que yo voy perdiendo el miedo ahí, voy yendo a otra situación que yo temo. ¿Sí? Pero para eso yo tengo que saber que temo y hacer esa lista. Y necesito comenzar siempre por lo que menos temo, porque eso es lo que me va a dar es la sensación de que pude afrontar eso, y por refuerzo positivo voy a seguir a la siguiente. Si yo me voy con la que peor, más miedo me da, probablemente me coarte, me deje sin capacidad de movilizar mis recursos, y eso va a ser por refuerzo negativo. Entonces, no voy a querer afrontar nada. Por eso se toma la primera. Cada situación debe afrontarse de manera repetida hasta que ya no genere temor. Entonces recién va a pasar a la siguiente. Y es lo que le decía recién, si yo tengo miedo a hablar en público, pruebo con 1, con 2, con 10, con 15, y ahí voy subiendo. Cuando me siento un poquito mejor, voy con la siguiente. Y me pongo a pensar, bueno, no fue tan mal. No me generó una situación horrorosa que no la pude manejar. Entonces yo voy empezando a tener otros recursos que me van afirmando y que van, pero sí puedo. Y más recuerden con lo que Dios dice, con las palabras que nosotros tenemos de Dios y que las activamos por medio de la fe y la declaración de esas palabras. Se actualizan, se activan. Es muy conveniente repetir los afrontamientos con asiduidad o que sean las más repetidas veces, la mayor cantidad de veces, por ejemplo, todos los días o varias veces en el mismo día o día por medio. Puede trabajarse más de una situación a la vez siempre que se presenten similares dificultades, es decir, que si se encuentran en un mismo nivel de lista jerárquica, es como decir, no sé, me da miedo hablar en público y me da miedo hablarle a mi profesor, si hay 3 o 4 profesores, entonces voy a empezar con 2 o 3 personas en un grupo,
y voy a hablar con un profesor. Entonces, son similares y las puedo trabajar de manera paralela. Planificar el afrontamiento para el día siguiente. ¿Se acuerdan lo que hizo David? David trabajó diariamente con el cuidado de las ovejas y el afrontamiento de los osos, los leones, lo hacía repetidas veces, ya estaba canchero. Entonces, frente a una situación más compleja, ya tenía qué hacer, ya sabía qué hacer, ya sabía cuáles eran sus recursos. ¿Sí? El afrontamiento debe realizarse más allá de cómo me haya levantado ese día. Muchas veces, si nos levantamos tristes, nos levantamos mal, nos levantamos sin ganas, lo que hacemos es respondemos esa emoción. ¿Sí? Y no está mal aceptarla, no está mal reconocerla. Lo que no nos va a favorecer es quedarnos sentados en esos sillones de la ansiedad, de la angustia, del miedo, sino que ahí necesitamos apilar, pará, porque si yo no me freno y digo, pará, Brenda, pará, Laura, necesito afrontar, quiero afrontar, decido hacerlo. No lo voy a hacer porque las emociones me pueden jugar una mala pasada, pero para eso nosotros también tenemos el dominio propio, que es fruto del espíritu, que es poder, a pesar de poder regularnos emocionalmente, poder afrontar y controlar, regular esas emociones para que no estén todo el tiempo en yendo y viniendo, sino que yo empiece a reconocerla y a poder hacer algo con eso. Entonces, no es de utilidad realizarlos solo si estoy en un buen día, porque por ahí tengo 3 días buenos y 5 días malos. ¿Y qué pasa en esos días que no son tan buenos? Si yo me concentro solo en lo negativo, pierdo de vista lo bueno que sí tuvo ese día y lo bueno de los recursos que yo tengo para afrontar. Y entonces me pincho, entonces me dejo atravesar por lo emocional y me va a costar. Esto es importante entender que esto no se hace de la noche a la mañana, no es que cuando empecemos a hacer estas tareas lo vamos a hacer siempre bien, nunca, fíjense las palabras que estoy usando, nunca nos vamos a equivocar, no, porque nosotros estamos trabajando con estructuras rígidas, de patrones de pensamientos que fueron a lo largo de nuestra vida, que formaron nuestro carácter, están formando y siguen formando nuestro carácter. Entonces nosotros vamos a ir, lo que ya está instalado va a tender a salir, lo que nosotros necesitamos hacer es salir al encuentro, y decir, para, trabajar con esto, un día me va a salir, otro día no, trabajar con la tolerancia a la frustración, con la tolerancia a la incertidumbre. ¿Sigo o frenamos acá? Bien. ¿Queda mucho? O si querés por ahí cerrar con alguna conclusión. La conclusión es que nosotros tenemos la posibilidad de trabajar aquello que tememos, aquello que nos angustia, aquello que nos frena, nos limita. Tenemos recursos mentales, psicológicos, emocionales y palabra. Tenemos Biblia, que esa Biblia atraviesa nuestros pensamientos y con el trabajo diario nosotros podemos empezar a hacer nuevos caminos para poder responder frente a lo que antes a mí me generaba miedo, ahora puedo afrontarlo. Pero necesito trabajarlo, necesito descubrir un montón de pasajes y llevarlo a sacarle el jugo máximo. Fíjense lo que significan las palabras, qué es lo que me está diciendo. Pidan revelación, la revelación es fundamental. ¿Qué cosas necesito sanar? ¿Qué cosas necesito perdonar? ¿Qué cosas necesitan ser restauradas? ¿Qué cosas necesito sí afirmar porque son espectaculares en mi vida? Y Dios me las dio y necesito potenciarlas. Pero hay cosas que necesito trabajar y eso depende de mí. Me determino una cosa,
voy a hacer eso, y ahí va a resplandecer todo el poder de Dios, toda la luz de Dios, la presencia del Espíritu, pero yo necesito ir hacia Él. Él ya al encuentro salió, Él ya nos dio los recursos, Él ya tiene un montón de cosas para nosotros. Nosotros necesitamos creer. Fíjense que la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre, es casi contrapuesta con la fe. Wow. Cuando yo tengo mucha incertidumbre, lo que estoy teniendo, más allá de ansiedad, porque la incertidumbre aparece por la ansiedad, estoy no teniendo todo el cuadro completo, y yo quiero tener el cuadro completo para sentirme que tengo el control y sentirme asegurado. Entonces, si Dios me llamó a las misiones, entonces yo quiero ya tener todos los recursos, quiero tener el marido, los hijos, el auto, la casa, la gente, que yo haga así, que se convierta. No, todo eso probablemente no esté. Pero si yo me dejo, activo lo que pasa el proceso de la incertidumbre en mi mente, recuerden que nosotros lo llenamos, lo que no sabemos lo llenamos con pensamientos negativos, más catastróficos. Y Dios dice que la fe, ¿qué es? La certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Le suena a incertidumbre? Pero desde un lugar diferente. Entonces, como conclusión, puedo seguir hablando, pero como conclusión es, metámonos en la palabra, busquemos lo que significa, porque ahí están los secretos, y utilicemos los recursos psicológicos que se alinean a la palabra. Yo no voy a traer recursos psicológicos que no estén basados en la palabra. Entonces, trabajemos juntos con eso, porque somos como, somos el coequiper de Dios, o sea, Él está laburando y nosotros necesitamos acompañarlo y responderle, así como cuando nosotros hablamos de adoración, mi respuesta es la obediencia a creer lo que vos decís que soy, a poder poner en mi mente lo que vos decís que soy, y empezar a creer y a contrastar lo que dijeron y pusieron sobre mí, sin maldad, pero quizás hoy no es funcional, hoy no me lleva a mi propósito, hoy no me lleva a derramar amor a la gente, hoy no me lleva a ver la necesidad, me lleva a otras cosas que tienen que ver con mi dolor, con lo que me pasa, con lo que siento, con lo que no puedo.